Bueno, a esta hora saludamos a Joaquín Viteri, juez del Tribunal Contencioso Electoral. Señor Viteri, buenos días. Buenos días. Vamos a tratar de explicar nuevamente, porque a medida que salen las resoluciones del Tribunal Contencioso y luego las aplicaciones del Consejo Nacional Electoral o las respuestas del Consejo Nacional Electoral, el tema de pues las decisiones se complican o se confunden cada vez más. Usted acaba de emitir una nueva sentencia, una nueva resolución que se supone iba ya a dilucidar y a desenredar el tema principalmente sobre la inscripción de candidaturas por parte de Justicia Social, en donde la más polémica, la que más llama la atención, la que más alerta causa, digamos alerta en el sentido de que está todo el mundo pendiente de saber qué va a pasar, es sobre la posible inscripción a la presidencia de la República de Álvaro Noboa. ¿Nos puede usted responder en sencillo y en simple si eso es posible o no, de acuerdo a su sentencia? Primeramente, nosotros no hemos conocido como Tribunal Contencioso Electoral sobre ninguna candidatura presidencial. Nosotros hemos estado resolviendo el incumplimiento del Consejo Nacional Electoral sobre las sentencias dictadas por el Tribunal Contencioso Electoral. En primera instancia, el 8 de octubre, justamente ya se pronunció el tribunal dejando sin efecto la resolución mediante la cual le quitaron la personería jurídica al Movimiento de Justicia Social. Y ordenó que se inscriban todas las candidaturas. Así es. Todas las candidaturas. Así es. Inmediatamente ellos apelaron. Nosotros ratificamos la sentencia y dictamos medidas de protección, de reparación a este movimiento para que se realice el 30 de octubre, estamos hablando. Sentencia definitiva. El 30 de octubre, para que el Consejo Nacional Electoral proceda a realizar todas, podríamos decir, la democracia interna que corresponde al Movimiento de Justicia Social para la designación de los candidatos donde no se hayan realizado las circunscripciones, porque en este movimiento, en muchas provincias, ya fueron hasta calificadas las candidaturas. En otras no. Otras están en proceso de calificación. Entonces nosotros hemos pedido, cumplan con todas las calificaciones, las inscripciones correspondientes de las candidaturas. Y además, nosotros dijimos de manera muy expresa que le den el tiempo necesario para que justamente este movimiento pueda realizar su democracia interna, e inclusive, les digo algo que hay que esclarecer la verdad. Con la sentencia del 30 de octubre, ejecutoriada, el Consejo Nacional Electoral dicta la resolución el 5 de noviembre, en donde acata la sentencia del tribunal. Pero luego dicta otra resolución el 11 de septiembre y deja sin efecto, el 11 de noviembre, perdón, y deja sin efecto la del 5 de noviembre. Entonces prácticamente origina un conflicto a este movimiento que obviamente interpone inmediatamente un recurso subjetivo contencioso electoral al tribunal, indicando que no se ha cumplido con la sentencia dictada en la causa 80, que justamente se dictó todas esas medidas de reparación. Pero vamos aclarando, digamos, en esa resolución 080 se decidía que se inscriban las candidaturas o que se haga la democracia interna en los lugares en donde no se había realizado. Correcto. Y eso implicaba algunas ciudades en algunas provincias. Estamos hablando ahí de la decisión de la democracia interna para la decisión sobre candidatos asambleístas provinciales o nacionales. Candidaturas nacionales, provinciales, inclusive de la circunscripción del exterior. Claro, pero en provincia. No estamos hablando de la candidatura nacional que es a la presidencia de la República, porque ese proceso sí se dio. Tanto se dio que hubo la inscripción de Fabricio Correa con la señora Yazbek, con Marta Yazbek, y entonces esa parte sí se dio. Ahí es donde está la confusión. Eso sí se dio. Entonces, ¿dónde está el problema y digamos, la desobediencia en ese sentido del Consejo Nacional Electoral? ¿Cuándo se produce ese lío para impedir o proceder con la candidatura de Álvaro Noboa?
Reitero lo que le dije al inicio de esta entrevista. Nosotros no nos hemos pronunciado por la candidatura de ninguno. Claro, pero es que eso es lo que hay que resolver. Pero permítame. Es lo que hay que resolver. Es que eso no es materia. Electoral está ahí entre qué hace y qué no hace. No. Porque ahí es donde está la confusión. ¿Pueden o no pueden procesar la candidatura de Álvaro Noboa? Nosotros no podemos pronunciarnos por eso, porque no ha sido materia del recurso. Nosotros lo que hemos estado exigiendo, y en mi sentencia, que justamente se dictó el sábado, decimos que cumpla con lo que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral le ordenó al Consejo Nacional Electoral, lo que usted acaba de hacer muy bien precisado. Esto es que se realice los procesos de democracia interna. Nosotros no nos hemos pronunciado por ninguna candidatura. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Cumpla con esta disposición la resolución del 8 de diciembre y precise. Entonces ellos sabrán, el Consejo Nacional Electoral, aquí se hizo ya esta propuesta de candidatos, aceptación de candidaturas, se solicitó la inscripción y calificación. Eso ya dijo el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral en sus nuevas resoluciones ya dijo que justicia social puede hacer la democracia interna en las provincias en donde no ha realizado, puede inscribir candidatos, se refiere a asambleístas o se infiere que son a candidatos asambleístas nacionales y asambleístas provinciales, y ya dijo que no a la candidatura de Álvaro Noboa, porque ese proceso ya se dio. Sin embargo, se vuelve a interponer recursos que vienen de parte de esa candidatura y el Tribunal Contencioso Electoral los vuelve a aceptar. Es exclusivamente sobre el incumplimiento. Es que aquí viene el tema. El Consejo Nacional Electoral dicta resoluciones que justamente motivan la interposición del recurso. El problema es ese. Si con la sentencia del 30 de octubre, estoy hablando más de un mes y medio, casi 2 meses, el Consejo Nacional Electoral cumplía con la sentencia del tribunal, no pasaba. ¿Pero qué hicieron ellos? Dictan primero una resolución, como usted también ha hecho la precisión. Dictan una resolución el 5 de noviembre, en donde yo diría, bien precisan de que efectivamente se realicen la democracia interna por parte del Movimiento de Justicia Social, pero luego cambian esa resolución del 5 de noviembre como una del 11 de noviembre, en la que prácticamente enredan la situación y aunque de alguna manera acatan la sentencia del tribunal, no se pronuncian para que pueda efectivamente, yo diría, realizarse en la práctica la democracia interna. Por lo cual interpone el recurso el representante legal del movimiento ante el tribunal por el incumplimiento. No es que nos estamos nosotros, es el Consejo Nacional Electoral el que debe cumplir, que es lo que estamos nosotros haciendo en sentencia el sábado. Señores, cumplan con la sentencia del 30 de octubre, la resolución del 8 de diciembre en la que estamos ordenándole a que le den las facilidades, el tiempo necesario, como le dieron a otros movimientos políticos y partidos políticos, para que puedan realizar la democracia interna. Entonces, en el momento que el Consejo Nacional Electoral realmente cumpla, porque el problema es que nosotros estamos dictando sentencias motivadas, mientras que el Consejo Nacional Electoral primero dicta una resolución, luego deja sin efecto esa resolución, que inclusive nosotros estamos declarándola nula, porque no tiene la justificación, la motivación que exige la Constitución para decir, dejo sin efecto la resolución del 5 de noviembre por esto. No, simplemente cambian, dejamos sin efecto y entran a una, yo diría, oscura resolución que no cumple con lo dispuesto por el Tribunal Contencioso Electoral cuando el tribunal le ordena. Y ahora estoy diciendo, precise. Entonces nosotros necesitamos, por eso digo, no puedo pronunciarme sobre ninguna candidatura presidencial porque no ha sido materia del recurso. Ahora, ellos... Aclárame eso, ¿cómo que no ha sido materia del recurso? Si eso es lo que ha reclamado Justicia Social. No está... Ante el Tribunal Contencioso en ninguna Electoral. parte de los recursos está hablando de la candidatura presidencial, sino simplemente de que la democracia interna que debía el Consejo Nacional Electoral inclusive supervisarla, mandar veedores para decir, a ver señores, inicien. No,
Entonces el problema es eminentemente que el Consejo Nacional Electoral no ha cumplido de una manera absolutamente, yo diría, transparente con lo que resolvió el tribunal el 30 de octubre. La exigencia, inclusive, yo diría, cuando ya se dictan las medidas de reparación, el 8 de diciembre. Entonces, no es un problema del tribunal, es un problema del Consejo Nacional Electoral. El órgano administrativo es el que tiene que cumplir con las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional. Y eso es lo que nosotros le exigimos. ¡Cumpla! Pero eso no tiene una vinculación directa con la candidatura presidencial de cualquier persona. Es decir, justamente eso lo puede y lo tiene que decidir el Consejo Nacional Electoral. Así es, ellos tienen en este momento que decirnos, vean señores, en tal provincia, en tal dignidad de elección popular se ha realizado la democracia interna. Se votó. Claro, o sea, si vamos a lo textual, como usted está diciendo, el Tribunal Contencioso Electoral está ordenando que se cumpla con el derecho de seguir el proceso de democracia interna. Correcto. Y en el tema de democracia interna, en el caso de Presidencia de la República, sí se realizó, tanto así que hubo candidato a la presidencia y candidato a la vicepresidencia por parte de Justicia Social, que fueron Correa y Asbeck, y finalmente se retiraron sus candidaturas. Es decir, allí, interpreto yo, que allí no hay cuestionamiento. Es una precisión pública muy importante, que inclusive permite esclarecer al país, efectivamente. Y es lo que nosotros le pedimos. Usted hágame una precisión de dónde el movimiento de justicia social realizó la democracia interna. ¿En qué candidaturas? De nivel nacional, presidencial, de nivel de asambleístas, de niveles en lo que se refiere a la circunscripción del exterior. Todo eso tiene que precisar el Consejo Nacional Electoral. Claro, pero a ver, estuvo aquí Diana Tamaín y ya lo dijo, que se iba a acatar la decisión del Tribunal Contencioso Electoral en cuanto a la democracia interna en algunas provincias que Justicia Social no lo había realizado, para que proceda a hacerlo. Pero que en cuanto a la candidatura de Álvaro Noboa, dijo aquí Diana Tamaín que eso no estaba permitido, que eso no contemplaba la decisión tal como usted lo está diciendo ahora. Sin embargo, Justicia Social vuelve e interpone un recurso, tanto así que hoy tenían que resolver ese recurso en contra de los 5 vocales, en contra de 4 de los 5 vocales, y se postergó esa decisión, que quisiera también que me aclare qué va a pasar con eso. Porque allí es donde está el problema. ¿Cómo ejecutan si vuelve a haber un recurso y vuelve a haber un recurso ante el Tribunal Contencioso? Excelente. Usted me da una oportunidad muy fundamental para que el país esté enterado de cómo corresponde a las competencias de los dos organismos de la función electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene una facultad y competencia administrativa. Y el Tribunal Contencioso Electoral es el que tiene que juzgar todos los actos administrativos que tengan algún tipo de afectación a los derechos subjetivos de los sujetos políticos, de los partidos, de los movimientos, de los candidatos. Entonces, nosotros estamos siendo muy concretos. Ahora, como usted bien dice, interponen un recurso. Pueden hacerlo este momento hasta hoy. Pueden interponer un recurso en mi sentencia para el Pleno, porque son de 2 instancias. El Código de la Democracia o la Ley Orgánica Electoral establece donde hay una sola instancia y donde hay 2 instancias. En este momento pueden interponer un recurso. ¿Cómo podemos nosotros decir no pueden? ¿Cómo no podemos atender lo que usted acaba de hacer en un momento, una acción de queja contra los consejeros? Porque justamente es lo que a nosotros nos llama la atención, nos preocupa gravemente. Digo gravemente porque estamos frente a un proceso electoral que teóricamente el 31 ya se inicia la campaña electoral. Ya deberían estar definidas las candidaturas, ya debería estar... Claro, pero ¿qué debe hacer el Consejo Nacional Electoral si vuelven e interponen un recurso ante el Tribunal Contencioso? Tiene que esperar a que ustedes resuelvan para poder aplicar las decisiones que el Consejo tenga. Pero perdóneme, estoy reiterando algo. El 30 de octubre ejecutorió una sentencia en la que se ordenó que se realice la democracia interna. Estamos hablando de 2 meses ya mismo. Entonces,
cuando el Consejo Nacional Electoral no cumple. Por eso yo estoy haciendo la puntualización de que ellos dictan resoluciones, se desdicen, se contradicen, y eso origina el movimiento en el momento que ve esa inseguridad. Vuelve a interponer recursos. Lógico, entonces el problema nace, y ahí me da una preocupación seria, es porque el Consejo Nacional Electoral no ha tenido la entereza, la decisión, la unidad, si hay en el tribunal, la unidad institucional para buscar todos los mecanismos que sean necesarios para cumplir con las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral, garantizar los procesos de democracia interna y efectivamente también garantizar el derecho de los ecuatorianos para elegir y respetar justamente lo que corresponde a un proceso electoral. Con esto terminó. Estamos a escasos 2 días de que empiece la campaña electoral y no hay papeleta. Entonces, ¿qué va a pasar con las fechas, digamos, con la organización del proceso por todo este lío? Nosotros hemos sido muy concretos. Nuestra sentencia tiene que cumplirse. Pero reitero, que ocurre hasta el día de hoy, tienen ellos para interponer un recurso. Si no hay ningún recurso, entonces el Consejo Nacional Electoral tiene que cumplir con la sentencia. Si el Consejo Nacional Electoral lo haría, porque nosotros en el momento en que estamos inclusive dando una imagen de buscar la unidad en el aspecto institucional entre el tribunal y el Consejo, para efectos de garantizar el proceso electoral, pero también corresponde al Consejo Nacional Electoral cumplir, tal como dicen las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral, que reitero, desde el 30 de octubre están prácticamente sin cumplirse, originando esta inseguridad jurídica a los movimientos políticos, en este caso a Justicia Social, y también a los candidatos. Dicho de otra manera, la democracia que corresponde en el ejercicio y en el control por parte de esta autoridad administrativa. Gracias al señor Joaquín Viteri por estar esta mañana con nosotros explicándonos esta nueva sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Mi interpretación: la campaña electoral no va a poder empezar el día que está señalado en el calendario, porque primero, está clarito, tienen que cumplir con la orden del 30 de octubre de hacer el proceso interno para las ciudades o provincias en donde no se ha realizado el proceso interno de democracia interna de Justicia Social. Ahora, las fechas de elecciones no se van a cambiar, lo que quiere decir que la campaña electoral se va a tener que acortar. Mi interpretación, vamos a seguir analizándolo esta semana con otros expertos. Muchas gracias. A ustedes también muchísimas gracias por estar aquí en los desayunos de 24 horas.